Radio Diferida. Estamos con Enar Moreno, miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida, responsable de Relaciones Institucionales de esta formación y diputada en el Parlamento de La Rioja. Por otro lado, también habitual de Radio Diferida. Encantada de estar contigo. Varios movimientos sociales de solidaridad internacional y algunos de los partidos que integran Sumar, aquí ha sido Izquierda Unida y el Partido Comunista, se han manifestado o concentrado por prácticamente toda España, varias ciudades, debido a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo calificáis esto que ha pasado? Sí, bueno, lo calificamos como desde luego un hecho, iba a decir sin precedentes, pero no es sin precedentes, es un hecho que nos retrotrae, ¿no?, a los años 70 del pasado siglo con la doctrina Monroe, y al final, bueno, pues lo que vemos es que Estados Unidos no permite que bueno, pues que los pueblos se emancipen, que dejen de ser su patio trasero. Y bueno, yo también, efectivamente, en España nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país, pero es algo que se ha producido en todos los países del mundo, ¿no?, incluso en los propios Estados Unidos de América, donde también ha habido movilizaciones, y por no decir en la propia Venezuela con una marcha totalmente masiva, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros entendemos que si ahora dejamos que esto pase sin pena ni gloria, si dejamos que no haya una movilización que haga, por un lado, que se respete, ¿no?, la soberanía de los pueblos, y por otro lado que se reponga, ¿no?, tras el secuestro de Nicolás Maduro al presidente legítimo en su país, bueno, pues esto es el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a mojar. En ese sentido, esto no es un tema solo que afecte a Venezuela, que ya sería bastante, sino que afecta a cualquier país, ¿no? Aquí, bueno, pues nos ha impuesto aranceles que nos los hemos tragado, y que quien lo está pagando es directamente la gente, ¿no? Y bueno, había que escuchar a Trump ayer o a Marco Rubio, ¿no?, que realmente, bueno, pues no se esconden. Lo que quieren es el petróleo, lo que quieren son los recursos naturales de otro país, y para eso tienen que vulnerar todas las leyes internacionales, pues están dispuestos a hacerlo, ¿no? Bueno, pequeño inciso, porque quizás desde el año pasado, no quiero entrar ahí porque no nada justifica lo que ha pasado, pero quizás desde el año pasado no es tan legítimo como presidente, pero como digo, eso no justifica una intervención militar extranjera. Yo es que eso de que desde aquí pretendamos dar lecciones de legitimidad a un gobierno democráticamente elegido, y democráticamente elegido está desde que el CNE, ¿no?, que es un poder en Venezuela, pues ha considerado que el presidente legítimamente elegido era Nicolás Maduro. Desde luego, lo que no es un presidente legítimo es, bueno, los presidentes que ha reconocido España, ¿no?, Juan Guaidó y Edmundo González, a los que han dado los recursos que eran de un país, a los que han dado ingentes cantidades de dinero. Algunas de ellas luego se han desviado, ¿verdad?, algunos de los cargos socialistas, como Ábalos o Santos Cerdán, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hablar de falta de legitimidad, ya sé que no quieres abrir el melón, pero yo no la puedo dejar pasar. No, bueno, que lo que voy a decir por qué lo he dicho, digo porque teóricamente hay pruebas de que las últimas, no anteriormente, porque esto se iba diciendo mucho, no quiero caer en eso, ¿sabes? Pero sí que... Pero ¿cuáles son las pruebas? Unas actas que curiosamente están firmadas, cientos de ellas, por las mismas personas, cuando las actas tienen que estar firmadas por el presidente y por el secretario de cada mesa electoral. Hombre, mira, lo que se ha publicado en redes por parte de la oposición, o lo que nos venían a decir esta mañana en la concentración en algún venezolano, pues realmente es una cosa que no tiene lógica. Yo le decía, yo he tenido presidentes en este país que no he compartido, pero de ahí a legitimar, como se está haciendo por parte de la oposición, para mí eso los deslegitima automáticamente, ¿no? Legitimar una invasión de un país extranjero para salirse con la suya, pues la verdad es que si hay alguien que esté deslegitimado es la oposición venezolana. Desde mi punto de vista, hace mucho tiempo, ¿no? Pero ya en este momento apoyar una invasión, bueno, creo que
se definen solos. Sí, sí, bueno, yo por eso precisamente decía teóricamente, porque lo que ha pasado es que nadie ha enseñado las actas, simplemente. Pero bueno, que como como digo, no, Bueno, no quiero bueno, desviarme tanto porque creo eso que es. porque nada justifica lo que ha pasado, quiero decir. Entonces, bueno, ahora parece que la actitud, al menos lo que va diciendo Estados Unidos, porque desde Venezuela de momento no hay reacciones, digamos, continuadas, ¿no? Pero desde Estados Unidos van llegando cosas. Ayer decían, bueno, ha cambiado su actitud, tal. Hoy ya parece que se le empieza a decir como no cambies tu actitud, te va a pasar algo más que a Maduro, algo peor que a Maduro. Al margen de de señalar a Delcy Rodríguez o no, ¿se puede hacer por parte de Estados Unidos todo esto con la, digamos, precisión y limpieza que hubo in situ, sin colaboración interna previa? Bueno, salía hoy algún periódico norteamericano que explicaba que había habido infiltrados de la CIA precisamente allí. Por lo tanto, colaboración ha tenido que haber. Lo que no se sabe es qué elementos pueden haber jugado un papel de traición o no. Y desde luego, bueno, pues lo que ya parece que se va viendo es que, bueno, era una operación que venía de lejos y que había habido, bueno, pues infiltraciones previas que parece que no se habían detectado. En cualquier caso, bueno, pues eso es un poco lo que planteábamos. Yo creo que de las declaraciones de hoy, pues todo parece indicar que ninguno bueno, de los acuerdos se habían hecho con ninguna de las personas que forman parte del gobierno, ni con Delcy, ni con el ministro Diosdado o Cabello o con el presidente de la Asamblea Nacional. Aquí supongo que todo se irá sabiendo poco a poco y yo creo que bueno también hay intereses de los Estados Unidos en intentar desestabilizar desde dentro, ¿no? Y entonces también intentan vender que ha habido traiciones para intentar dividir bueno pues al gobierno chavista, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues lo que escuchaba hoy en un audio del propio hijo del presidente Maduro, y es que decía que no les iban a desestabilizar, que el gobierno estaba unido y que el objetivo iba a seguir, bueno, pues construyendo un país que era el objetivo y exigiendo desde luego la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de Venezuela le ha pedido a Delcy Rodríguez que tome el control de manera oficial. La Constitución de Venezuela dice que al no haber pasado media legislatura debería convocar elecciones antes de 30 días. Pero claro, como tenemos a Estados Unidos hablando como si ya tuviera el control, por otro lado también despreciando a la oposición, ¿no? No contando con que se daba por hecho, ¿no? Que Corina Machado era la, digamos... Bueno, yo creo que Corina Machado cuando defendió una intervención en su propio país se deslegitimó ya sola. Ya fíjate que no le internamente vale ni a los Estados probablemente. Unidos, ¿no? Bueno, pero es que A nivel defender... interno muy probable porque pese a la oposición social que no se sabe cuál es la que pueda tener el gobierno, sí que hay Pues fíjate que ya encuestas independientes, perdón, dicen que el sí, 90% de la población venezolana está en contra de una intervención militar, el 90%, perdón, y di lo que ibas a decir. claro, no, y que es que, bueno, no hay más que ver que ya no le vale ni tan siquiera a Trump, ¿no? Ni a los Estados Unidos de América, es que no se fían de ella. Porque es que, claro, es evidente que un país que, o sea, una persona que defiende que en su propio país, bueno, hay una intervención militar, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque yo creo que el riesgo incluso es de, vamos, lo que pretendían hacer era impulsar una guerra civil, ¿no? Allí dentro del propio país, y sabemos, en un país como España sabemos bien las consecuencias que eso tendría. Por lo tanto, eso es algo que no entiende nada. Nadie. Con respecto a lo de la elección o sea, la obligatoriedad constitucional de convocar elecciones o no. Una cosa es que el Tribunal Supremo ha dicho que ejerza las funciones del sí González, pero lo ha hecho también con carácter interino. Rodríguez, perdona. No, Rodríguez. que igual me estaba equivocando yo, vale. No, Delcy Rodríguez, perdona, que igual que lo está haciendo con carácter interino, porque lo que Delcy dice siempre es que el único presidente que hay es Nicolás Maduro. Cuando se va
del país puede ejercer en su sustitución, ¿no? Y en este caso está secuestrado, pero lo que se está pidiendo es que vuelva, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver también cómo se analiza, ¿no? Creo que ninguna constitución prevé una situación en la que el presidente esté secuestrado. Sería distinto, interpreto yo, jurídicamente, ahí ya me estoy metiendo en un terreno que es mío, pero que desde luego en la normativa venezolana no la conozco en profundidad, pero eso no lo puede contemplar la Constitución, ¿no? El presidente electo sigue siendo Nicolás Maduro, aunque no esté en el país, ¿no? Y de momento no lo han matado, esperemos que no ocurra, ¿no? Por lo tanto, esa obligatoriedad de convocar elecciones, no sé si opera o no. Habrá que esperar a ver también lo que las autoridades judiciales y electorales dicen en el país. También en el estado de emergencia o de conmoción, técnicamente allí creo que es de conmoción nacional o no sé qué, no sé si está vigente la Constitución, tampoco lo sé. En todo caso... Sí, la Constitución estará vigente, pero me imagino, si vamos, me voy a hacer un símil con lo que ocurriría en nuestro país, ¿no? Normalmente cuando están convocados ese tipo, cuando se declaran estados de emergencia de sitio, no procede la convocatoria de elecciones porque se entiende que no puede haber elecciones libres, ¿no? Que es lo que ocurriría en este momento. Aquí realmente tenemos un chantaje por parte de los Estados Unidos de América que hace que, bueno, pues que la gente no pueda ni tan siquiera votar libremente, ¿no? Decía lo de la oposición, porque al final desde Estados Unidos se está hablando o al menos lo que más se parece a lo que pude interpretar en ese sentido, porque tampoco hay ninguna certeza, es que Estados Unidos pretende que siga este gobierno, pero bajo su control. Yo no sé si eso se concibe. Bueno, yo no lo veo posible. De hecho, las declaraciones de Delcy pues han dicho todo lo contrario y por tanto, bueno, pues claro, lo que los Estados Unidos pretenden es una cosa, lo que pueden conseguir es otra, ¿no? Yo creo que ha sido una operación lamentablemente bien ejecutada, muy bien, pero ahora el problema se genera ahora, porque claro, han cogido al presidente, se lo han llevado y pretenderán negociar con él. No tengo claro qué es lo que pretenden hacer y lo que pretendían, bueno, pues es con ese chantaje tácito de que si no volvemos a intervenir o de esas amenazas que escuchábamos de Marco Rubio, del propio presidente, bueno, pues entenderán que se va a plegar. Yo espero que no, espero que el gobierno bolivariano de Venezuela, bueno, pues sepa bien a quién tiene que servir y no son a los Estados Unidos de América, sino al pueblo venezolano. Sí. Lo que le dice es que gobiernan para servir los intereses de los norteamericanos. Eso es lo que ha dicho. Las empresas norteamericanas van a gestionar el petróleo y bueno, y lo demás le da igual, que la gente coma o no, que la gente tenga vivienda. Eso a Trump le da lo mismo, ¿no? Solo le importa. Ahora tiene otro problema porque ha dicho que necesita Groenlandia. Entonces, bueno, ahora va a tener que elegir, parece ser. Sí, bueno, ahora vamos a entrar un poco en eso, pero que quiero decir que nos ahorra especular muchísimo Trump, porque si algo está claro es que va de cara. Me decía una persona ayer, bueno, ¿y qué va a decir Trump en la rueda de prensa? ¿Que va por el petróleo? ¿Que va a poner a Corina no sé qué? Dijo, como diciendo que no merecía la pena escuchar a lo que dijera. Joder, si dijo, madre mía, ¿sabes? En fin. No se corta y ese es el problema, ¿no? Que es que tenemos a una persona que se considera que tiene derecho a todo, que las leyes a él no le son aplicables y que están por encima del resto de la humanidad. Y ese es el problema, de fondo. No nos olvidemos que ahora estamos con los venezolanos, pero, perdona, desde que fue elegido estamos hablando de que está encarcelando a gente por no tener permiso de residencia, vulnerando todos los derechos civiles y políticos de la gente. Bueno, pues es que... Sí, ese es el problema de fondo. Como cada día hace una más gorda que la anterior, pues parece que se nos olvida, pero estamos hablando de considerar a muchas personas infrahumanos, ¿no? Desde su punto de vista. Deshumanizar absolutamente, sí. Había hoy un meme, una viñeta o llámalo como quieras, que era como un círculo en el que se metían con Maduro, ¿no? En el que
le, le metían en Estados Unidos y automáticamente le deportaban, otra vez le detenían, le deportaban, porque al final, Sí, claro, es de los pocos inmigrantes que están metiendo en Estados Unidos. En fin. claro. Eh, Así, bueno, así. la Organización de Estados Americanos ha anunciado la convocatoria de su Consejo Permanente para este mismo martes, 6 de enero. Sí, Este mismo lunes 5 tenemos una reunión de urgencia de la ONU a petición, diría que de Petro, de Colombia, sí, porque Trump, bueno, lo hizo antes, pero mm, Trump amenazó explícitamente a Cuba, a Colombia, creo que a México, sí, ha declarado abiertamente sus deseos con Groenlandia. sí. ¿Qué se puede... Panamá también. Sí, sí, bueno, Panamá y los también. que me dejo, sí, sí, efectivamente. ¿Qué se puede esperar de esta reunión de la ONU? También, bueno, quizás de la convocatoria del Consejo Permanente de los Estados Americanos, pero especialmente de la ONU. ¿Qué se puede esperar si es que se puede esperar algo? Hombre, yo solo puedo esperar que desde luego condenen una invasión que vulnera todos los derechos, todo el derecho internacional. No puede hacer otra cosa. Si no hiciera eso, pues realmente nos estaríamos encontrando con el fin ya total y absoluto de una organización de Naciones Unidas que lleva un montón de años funcionando y que desde luego, bueno, pues no puede estar al servicio de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que ahí también la ONU se juega mucho, los países a nivel internacional se juegan mucho porque o hay un acuerdo mañana contundente o la realidad es que, bueno, pues después vendrán, irán a por Groenlandia, después irán, bueno, pues nos acordaremos del dicho, ¿no? De no me importó porque no eran españoles, bueno, pues acabarán llegando a todos los lados, ¿no? Y es que, claro, decía, cada golpe, cada paso que da es más fuerte que el anterior y nos los hace olvidar. La realidad es que, bueno, está interviniendo en la política interna de un montón de países con el tema de los aranceles y con tantas y tantas cuestiones, y el problema de fondo es una Unión Europea que está siendo cómplice, acatando unos aranceles, por ejemplo, o acatando o acordando con ellos, ¿no? Ese aumento de gasto militar, eh, bueno, pues que claro, para luego claramente, lo decías ayer, no se corta, no se corta un pelo, simplemente estamos incrementando el gasto militar en Europa para servir los intereses de los Estados Unidos de América. Y eso lo estamos haciendo a costa de, evidentemente, reducir el presupuesto para atender, por ejemplo, las necesidades sociales de los pueblos europeos, ¿no? Supone que nos enfrentamos a un cambio de época y serán los países también y sus dirigentes los que tienen que estar a la altura del momento político. Ellos verán. Lo que está claro es que se ha anunciado la vuelta de la llamada doctrina Monroe, ¿no? Por la que Estados Unidos controlaba toda América. No sé si, Así, bueno, no sé si a excepción de Canadá, pero bueno, que consideraba Latinoamérica, pues bueno, su patio América trasero. entera, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno. Así que efectivamente, yo creo que nos jugamos mucho porque después de América, bueno, pues vendrá España y al final esto son los coletazos también de un imperio que está en decadencia. Esto yo creo que también es evidente. Nosotros apostamos desde luego por un mundo multipolar donde, bueno, pues desde luego se respeten el derecho internacional y se respeten la soberanía de los pueblos. Creo que hay que exigir desde luego la liberación inmediata del presidente Maduro y que sean los venezolanos los que decidan sobre su propio futuro. Bueno, pues la actualidad aquí está volátil, casi efímera, o sea que veremos qué pasa en los próximos días. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. No, oye, pues muchas gracias a ti porque sabes que son temas que además siempre me encanta, de los que siempre me encanta hablar. Efectivamente, por eso estás aquí. Pues, Venga, oye, pues muchas gracias. un saludo. Un saludo. Radio Diferida.